La violencia ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las guerras del Imperio Romano hasta los conflictos actuales en Ucrania o el Medio Oriente, siempre nos hemos enfrentado al desafío de la guerra. Pero, ¿ha cambiado la naturaleza de los conflictos a lo largo de los siglos? ¿Fueron los tiempos antiguos más violentos que el presente? Para empezar, tenemos que reconocer algo importante: la forma en que percibimos la violencia ha cambiado con el tiempo. Hoy, cuando hablamos de guerras y conflictos, pensamos en soldados con armas automáticas, misiles y tecnología avanzada. Pero en tiempos antiguos, la guerra significaba espadas, arcos y caballos. Esto no quiere decir que los conflictos de antaño fueran menos brutales. De hecho, para las personas que vivieron esos tiempos, la guerra y la violencia eran una realidad cotidiana, tal como lo es en algunas partes del mundo hoy en día. En la antigüedad, muchas civilizaciones vivían en un ciclo casi constante de guerra. Vamos a ver algunos ejemplos claves. Roma es un ejemplo perfecto de una civilización construida sobre la guerra. Desde su fundación en el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, los romanos casi siempre estaban en guerra, ya fuera contra enemigos externos o luchando entre ellos en guerras civiles. Roma creció de una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio a través de una serie interminable de conquistas. Desde las guerras púnicas contra Cartago hasta la conquista de la Galia bajo Julio César, la expansión romana fue posible gracias a su ejército altamente entrenado y disciplinado. Pero los romanos libraban batallas brutales, como la batalla de Canas, donde más de 50.000 soldados romanos murieron en un solo día. En la antigua Grecia, la guerra era una constante entre las ciudades-estado. Atenas, Esparta, Tebas y Corinto estaban en conflicto casi perpetuo. El ejemplo más famoso es la Guerra del Peloponeso, una larga y destructiva guerra entre Atenas y Esparta que involucró a casi todas las ciudades-estado griegas. Esta guerra duró casi 30 años y debilitó tanto a los griegos que dejaron de ser una potencia importante. La constante guerra agotó sus recursos y la devastación fue tan grande que muchos historiadores consideran este conflicto como el principio del fin de la hegemonía griega en el Mediterráneo. Las campañas de Alejandro Magno por Asia y el norte de África, aunque exitosas, también fueron increíblemente sangrientas. En la batalla del Gaugamela, una de las más decisivas, se estima que murieron entre 40.000 y 90.000 soldados persas. A lo largo de las conquistas de Alejandro, los números de muertos entre ambos bandos y los civiles afectados podrían haber llegado a 500.000 o más. En Mesoamérica, la guerra era igualmente omnipresente. Los aztecas, por ejemplo, integraron la guerra en su cultura y economía. Realizaban las guerras floridas, conflictos rituales destinados a capturar prisioneros para sacrificios. Para ellos la guerra no solo era una cuestión de conquista territorial, sino una necesidad religiosa para asegurar la continuidad del universo. Entonces, ¿por qué había tantas guerras en la antigüedad? Los motivos eran variados, pero hay algunos factores comunes. La ambición de los gobernantes por expandir sus dominios era una de las principales causas de guerra. Roma, por ejemplo, veía la conquista como una forma de asegurar su hegemonía y obtener riqueza, recursos y esclavos. Lo mismo se aplicaba a Alejandro Magno, cuya ambición por expandir el imperio macedonio lo llevó a conquistar vastas regiones de Asia y el norte de África. Las tierras fértiles, el acceso al agua y los recursos minerales eran motivos frecuentes para la guerra. En Mesopotamia, por ejemplo, las luchas por el control de los ríos Tigris y Éufrates llevaron a numerosos conflictos entre las ciudades-estado sumerias. Cuando un rey o emperador moría, a menudo había luchas internas por el trono. Las guerras de sucesión podían devastar reinos enteros. La guerra también se libraba por razones religiosas. En el caso de los aztecas, la guerra era una necesidad religiosa para obtener sacrificios humanos. En Europa, las cruzadas fueron otro ejemplo de guerras motivadas por la religión, donde los cristianos europeos lucharon contra los musulmanes por el control de Tierra Santa. La Edad Media no fue ajena a la guerra. De hecho, algunos de los conflictos más largos y devastadores ocurrieron en esta época. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, no solo duró más de un siglo, sino que también devastó las tierras agrícolas, causó hambrunas y llevó a la muerte a cientos de miles de personas. Se calcula que alrededor de 3 millones de personas murieron durante todo el conflicto, contando bajas militares y civiles. Otro ejemplo son las cruzadas.
Estas guerras religiosas entre cristianos y musulmanes duraron varios siglos y fueron impulsadas por la promesa de recompensas espirituales, pero también por la búsqueda de control territorial. En conjunto, las cruzadas podrían haber costado la vida de entre 1 a 3 millones de personas, incluyendo soldados civiles y habitantes de las ciudades sitiadas. Y es que a menudo las guerras no se limitaban a los campos de batalla. Los asedios, como los de ciudades como Cartago o Jerusalén, podían matar a decenas de miles de personas, ya sea por el combate directo o por el hambre y las enfermedades que se propagaban entre los civiles atrapados dentro de las murallas. A diferencia de las guerras modernas, donde existe un sistema sanitario y la atención médica puede salvar muchas vidas, en la antigüedad y la Edad Media, la muerte por heridas en batalla era casi inevitable. Las infecciones, la gangrena y otras complicaciones médicas eran causas comunes de muerte, incluso después de los enfrentamientos. Pero fue en el siglo XX donde vimos los mayores cambios en la naturaleza de la guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo una escala de devastación sin precedentes. La tecnología moderna, como los tanques, los aviones, las ametralladoras y finalmente la bomba atómica, hicieron que los conflictos fueran mucho más letales que nunca. En la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron más de 70 millones de personas. La introducción de la guerra total, donde no solo los ejércitos, sino también las ciudades y la población civil eran objetivos, hizo que las guerras modernas fueran mucho más destructivas que las de la antigüedad. Hoy en día, aunque las guerras entre países son menos frecuentes, los conflictos internos y las guerras civiles siguen siendo comunes. Conflictos en el Medio Oriente, África y Europa del Este nos recuerdan que la guerra no ha desaparecido. Pero lo interesante es que en muchas regiones, especialmente en Occidente, hemos visto una reducción de guerras entre países desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ha ocurrido esto? Una de las razones claves por las que hemos visto una reducción en las guerras a gran escala es el desarrollo de instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la diplomacia multilateral. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo reconocieron la necesidad de prevenir conflictos a gran escala a través de tratados internacionales, negociaciones y organizaciones como la ONU. Esto ha logrado evitar en muchos casos la escalada de conflictos, aunque estas instituciones no son perfectas, han jugado un papel importante en reducir la frecuencia de grandes guerras entre naciones. Los imperios antiguos conquistaban tierras y pueblos mediante la guerra. En la era moderna, las influencias coloniales o imperiales se han transformado en relaciones económicas, diplomáticas y culturales. En lugar de conquistar, los países buscan expandir su influencia a través de tratados, inversiones y comercio. Aunque las guerras en la antigüedad eran más frecuentes, la tecnología moderna ha hecho que los conflictos actuales sean potencialmente más destructivos. Hoy una guerra podría destruir ciudades enteras en minutos. ¿Y qué pasa con la violencia cotidiana? A lo largo de la historia, la vida diaria también ha estado marcada por el crimen, los castigos y la brutalidad. Pero ¿cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? ¿Eran las sociedades antiguas y medievales más violentas que la nuestra? En la antigüedad la violencia era parte de la vida diaria. Para los romanos, los griegos, los egipcios y otras civilizaciones, los actos violentos no solo eran aceptados, sino que muchas veces eran parte integral de la sociedad. La esclavitud, por ejemplo, era común en casi todas las civilizaciones antiguas y los esclavos eran tratados con extrema brutalidad. Podían ser azotados, vendidos o incluso ejecutados sin consecuencias. Un claro ejemplo de la normalización de la violencia en Roma eran los gladiadores, los combates en el Coliseo, donde los hombres luchaban hasta la muerte para entretener a las multitudes, eran eventos populares. Decenas de miles de personas asistían a estos espectáculos y la violencia se celebraba como un deporte. Además, el castigo físico era la norma para muchos crímenes. Robar o desobedecer a las autoridades podía llevar a castigos severos, desde azotes hasta la crucifixión. En la Edad Media, la violencia seguía siendo una parte fundamental de la vida cotidiana, pero ahora estaba más ligada a la religión y a la autoridad feudal. El crimen y el castigo eran brutales y las ejecuciones públicas eran comunes, no solo para castigar, sino también para enviar un mensaje a la sociedad.
Los niveles de violencia interpersonal eran sin duda más altos en la Edad Media que en la actualidad. La prevalencia del alcohol y el hecho de que muchas personas andaban por ahí armadas con dagas y otros cuchillos a diario, y no había fuerzas policiales permanentes como las hay ahora, y en muchos casos la captura de un criminal dependía de la cooperación de la comunidad. Se trataba de culturas en las que el honor era primordial y la violencia se reconocía como un medio para comunicar determinados mensajes. Si le cortaba la nariz a una mujer, por ejemplo, la mayoría de la gente lo reconocería como un signo de adulterio. También eran culturas profundamente desiguales, caracterizadas sobre todo a partir del siglo XIV por altos niveles de malestar social. Hoy la violencia física es menos tolerada en la vida cotidiana. Aunque el crimen sigue existiendo, nuestras leyes y sistemas judiciales están diseñados para proteger los derechos humanos y evitar castigos físicos. En lugar de castigos corporales o ejecuciones públicas, la mayoría de los países modernos tienen sistemas judiciales que buscan rehabilitar a los criminales, aunque en algunos lugares el encarcelamiento sigue siendo un castigo duro. Uno de los mayores cambios en la sociedad moderna es que la violencia pública, como las ejecuciones, ya no es aceptada. En muchas partes del mundo la pena de muerte ha sido abolida o es extremadamente rara, y los castigos físicos como el azote son considerados inhumanos. Hemos avanzado hacia una sociedad donde la violencia cotidiana es menos visible, regulada por leyes y tratados internacionales que protegen los derechos humanos. En la antigüedad la idea de la justicia era más simple y el que cometía un crimen debía sufrir un castigo ejemplar. Si una persona cometía un crimen era ejecutada, mutilada o esclavizada. Para la élite las leyes podían ser más indulgentes, pero para la mayoría de las personas la justicia era rápida y severa. Los sistemas judiciales actuales están diseñados para ser más justos y menos violentos. En lugar de castigos brutales, buscamos rehabilitar a los criminales y reintegrarlos a la sociedad. Entonces, ¿vivimos en una era más pacífica? Bueno, depende de cómo lo miremos. Aunque los grandes conflictos entre naciones han disminuido, las guerras civiles y los conflictos internos siguen siendo una realidad para millones de personas. La violencia no ha desaparecido, pero su forma ha cambiado.